Despertando al Guardián, el Imperio Veriano había conquistado 17 sistemas estelares en menos de una década. Se desplazaban por el espacio como una plaga, metódicos y despiadados. Sus naves biomecánicas se asemejaban a enormes insectos con caparazones brillantes que podían resistir impactos directos de la mayoría de las armas convencionales. Su tecnología superaba siglos a la de la mayoría de las especies que encontraron y su filosofía era simple: asimilar o aniquilar la Tierra. Permanecieron felizmente inconscientes de la amenaza veriana. La humanidad había logrado colonizar Marte y establecer operaciones mineras en Europa, pero el verdadero viaje interestelar seguía siendo esquivo. Estaban aislados en su pequeño rincón de la Vía Láctea, concentrados en sus luchas internas y los desafíos de sobrevivir en mundos recién terraformados. La comandante Ellen Ray permanecía en el silencio del complejo militar abandonado bajo el Mons Olimpo en Marte. Su aliento era visible en el aire gélido. La instalación había sido desmantelada hacía poco tiempo. Después de la Tercera Guerra Mundial, cuando las potencias globales concentraron sus recursos en la colonización espacial en lugar de la destrucción mutua, la mayor parte del equipo había sido rescatado o restituido, pero Elena buscaba algo específico que su abuelo había mencionado en sus diarios. El protocolo de acceso Guardián. Habló en la oscuridad. Su voz resonó por los pasillos vacíos durante varios segundos. No ocurrió nada. Luego, una sutil vibración bajo sus pies, seguida del zumbido de sistemas antiguos que se conectaban, las paredes a su alrededor se iluminaron con una suave luz azul, revelando intrincados patrones de circuitos que habían estado ocultos bajo décadas de polvo. El protocolo Guardián se activó, identificando a la comandante Elina Rías. Coincidencia genética de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, confirmada con el perfil de autorización. El almirante James Rías, bienvenida, comandante. Elina exhaló, las historias de su abuelo eran ciertas. El proyecto Guardián había sido el programa de IA militar más ambicioso de la Tierra, diseñado para coordinar todos los sistemas de defensa de la humanidad en caso de hostilidades extraterrestres. Había sido descontinuado cuando el contacto pacífico con comerciantes alienígenas del sistema Sentei sugirió que la galaxia estaba más interesada en el comercio que en la conquista. ¿Cuán rápido habían sido? 3 meses antes, naves exploradoras varianas habían entrado en el sistema solar. Observaron la Tierra a distancia, catalogaron sus defensas y se marcharon sin contactar con el gobierno de la Tierra Unida. Desestimaron el incidente como un examen rutinario realizado por una civilizadora de paso. Elina, jefa de seguridad del sistema, había abogado por una mayor preparación militar, pero fue desestimada. Guardián, dijo con voz firme. A pesar del miedo, no tu estómago, necesito conocer tus capacidades. Este sistema fue diseñado para integrarse y coordinar todas las plataformas de defensa terrestre, armamento orbital y naves militares. Estado actual de la evaluación, sin conexiones activas. Nave de interfaz principal detectada. Ubicación, órbita alta de Marte en estado activo. Nave de interfaz, ¿qué nave? La UEA. Prototipo de nave de guerra vigilante diseñada como plataforma física principal para la implementación del protocolo Guardián. El corazón de Len se aceleró. Nave de guerra. No existía tal nave en el manifiesto de flota actual de la Tierra. Exigió que los patrones de circuitos azules se fusionaran en una pantalla holográfica, mostrando una nave elegante como ninguna en el inventario conocido de la Tierra. El vigilant era elegante pero imponente, con líneas limpias que sugerían velocidad y maniobrabilidad, pero también repleto de sistemas de armas que él ni siquiera pudo identificar. Estado de vigilancia, apagado. 87 años, 4 meses y 16 días. Capacidad operativa actual, estimada en 94% con protocolos de reactivación estándar. Elena estaba a punto de hacer más preguntas cuando su dispositivo de comunicación emitió un pitido urgente. La voz de su segundo al mando llegó. Pánico evidente en su tono. Comandante. Señales de energía masiva detectadas entrando al sistema. Se dirigen directamente a Marte. Plataformas de defensa orbital. El Veriano había regresado y esta vez no habían venido a observar. Guardián. Alena dijo que su decisión se tomó al instante. Activar. El vigilante activa los UAS. Tiempo de alerta. 17 minutos para alcanzar el estado operativo completo. Todos los sistemas de armas requerirán 8 minutos adicionales para alcanzar su capacidad óptima. Elena hizo una mueca. No tenemos 25 minutos, hagan lo que puedan, mientras corría de vuelta a los informes de su transbordador. Las naves verianas, inundadas,
7 en total habían ignorado las balizas de alerta temprana de Júpiter sin activar ni una sola alarma. Ya estaban atacando las plataformas de defensa orbital de Marte y la flota de respuesta de la Tierra seguía movilizándose. Para cuando Alina alcanzó la órbita, 3 de las 5 plataformas de defensa habían quedado reducidas a escombros. Las ventanas de su transbordador revelaron las naves berianas, angulares con agujeros segmentados que parecían latir con luz interna. Se movían con una precisión imposible. Sus armas atravesaban las mejores defensas de la Tierra como si fueran de papel. Exigió el estatus de guardián a través de su enlace neuronal con las instalaciones inferiores. Activación del vigilante. Al 64% se iniciaron los protocolos de emergencia de SN en su despliegue táctico. Alina observó. Mientras algo masivo comenzaba a elevarse desde el otro lado de Marte, una sombra emergía de décadas de ocultamiento en un hangar oculto construido en la corteza del planeta. El vigilante rompió la atmósfera justo cuando la 4ª plataforma de defensa explotó, expulsando a su tripulación. Las cápsulas de escape eran sistemáticamente atacadas por las naves berianas. «Guardián, esa es nuestra gente». Elena gritó al presenciar la destrucción de las cápsulas de escape. La evaluación indica que las naves farianas atacarán toda la tecnología humana y al personal. Sugerencia táctica: combate inmediato para atraer el fuego de civiles y naves de escape. El vigilante era ahora completamente visible. Su casco relucía a pesar de casi 9 décadas de inactividad. Era más pequeño de lo que Alina esperaba del holograma. Quizás 1/3 del tamaño de las naves berianas, pero se movía con una gracia que parecía imposible para una nave de cualquier tamaño. Los sistemas de armas del vigilante estaban al 42% de su capacidad atacando objetivos principales. Lo que sucedió después se vería más tarde. Descrito por los supervivientes como el momento en que la humanidad aprendió lo que realmente significaba la guerra. El vigilante aceleró hacia la nave beriana más grande. Sus motores dejaron una estela azul que parecía doblar la luz a su alrededor. Los varianos se ajustaron, apuntando con sus armas a esta nueva amenaza. La primera salva impactó directamente al vigilante. El corazón de Alina se encogió. Ninguna nave terrestre podría resistir un impacto tan directo, pero el vigilante emergió de la explosión de energía aparentemente ileso. Sus sistemas defensivos absorbieron o desviaron el ataque de maneras que desafiaban la comprensión actual de la tecnología escudo. Entonces, el vigilante respondió desde puertos ocultos a lo largo de su sala. Docenas de pequeñas plataformas de armas autónomas se desplegaron alrededor de la nave como un enjambre. Se movieron en perfecta coordinación, apuntando a puntos específicos en la sala de la nave beriana más cercana. Cada impacto parecía insignificante, pero el efecto acumulativo se hizo evidente a medida que secciones de la nave enemiga comenzaron a oscurecerse y a la deriva. La nave beriana fue neutralizada. El guardián informó. A través del enlace neuronal de Elena, analizando patrones de ataque y ajustando protocolos de respuesta, la capacidad de armas ahora al 53%. Las naves berianas restantes alteraron su formación alrededor del vigilante en un claro intento de abrumarlo con fuego simultáneo desde múltiples vectores. «Guardián, ¿puedes encargarte de esto?», preguntó Elena. Su lanzadera se acopló al centro de comando de emergencia en Phobos. La probabilidad de una defensa exitosa era del 68%. Recomendó una retirada táctica inmediata al médico superior. Pero el vigilante no se retiró, sino que aceleró directamente hacia el centro de la formación beriana. Justo antes del impacto, la nave pareció brillar y luego, posiblemente, estaba detrás de la formación. Las armas disparaban a las secciones traseras desprotegidas de las naves enemigas. 2 naves berianas más se oscurecieron. Sus agujeros segmentados se rompieron al fallar los sistemas internos. Las 4 restantes se ajustaron de nuevo. Sus movimientos ahora estaban menos coordinados. Casi frenéticamente, «Guardián, ¿qué acabas de hacer?», exigió Elena mientras corría por los pasillos. La instalación de Phobos utilizaba tecnología de desplazamiento dimensional de corto alcance, clasificada bajo la sección 9 del protocolo Guardián, con una capacidad de armas del 67% de desplazamiento dimensional. El término no significaba nada para Alina, pero los resultados hablaban por sí solos. El vigilante estaba desmantelando sistemáticamente la fuerza de ataque beriana utilizando tecnologías que ni siquiera los más altos mandos militares de la Tierra habían visto desde el centro de mando. Alina observó cómo se desarrollaba la batalla. La flota de respuesta de la Tierra finalmente había llegado, pero se mantuvieron en posición. Sus comandantes, sabiamente, reconocieron que presenciaban algo más allá de sus capacidades.
El vigilante se movió como un depredador entre presas. Sus plataformas de armas autónomas penetraron los agujeros de las naves berianas restantes. Una a una, las naves enemigas se oscurecieron o explotaron por completo, incapaces de contraatacar con armas que no podían comprender. Cuando la última nave beriana intentó huir, el vigilante realizó otro salto dimensional, apareciendo directamente en su camino un rayo concentrado de energía, tan intensa que parecía casi sólida. Salió de la proa de vigilancia, cortando la nave enemiga por la mitad con la limpieza de un bisturí. Todas las naves hostiles fueron neutralizadas. El guardián informó que el vigilante sufrió daño mínimo. Capacidad de armas al 89%. El centro de mando estalló en vítores, pero Elena permaneció en silencio, mirando fijamente la exhibición táctica. Todo el combate había durado menos de 15 minutos. 7 naves de guerra alienígenas avanzadas fueron destruidas por una sola nave terrestre que nadie sabía que existía. El guardián dijo en voz baja: necesito abordar el vigilante. Reconozco que estoy preparando protocolos de atraque. Se informa. El beriano regresará. Comandante, esto era simplemente una fuerza de reconocimiento. Elena Sintió un escalofrío recorrer su lugar. ¿Cómo sabe que he accedido y analizado sus protocolos de comunicación? El imperio beriano consta de más de 300 naves de igual o mayor capacidad que las recién derrotadas. no toleran la resistencia. Regresarán con una fuerza abrumadora como su la lanzadera. Se acercó al Vigilant. Alina vio la nave en todo su esplendor. Casi 400 metros de tecnología avanzada la habían ocultado a la humanidad durante casi un siglo. Toda su nave mostraba cicatrices de la reciente batalla, la única evidencia de que había estado en combate. ¿Cuánto tiempo llevamos en combate?, preguntó mientras la lanzadera se acoplaba a la nave más grande, basándose en las intercepciones de comunicación berianas. Aproximadamente 72 horas y 3 días, 3 días para preparar la Tierra para una guerra con un imperio tecnológicamente superior que nunca había conocido la derrota. Elena subió a bordo. Vigilante, las luces internas se ajustaron a su presencia. El pasillo estaba impecable, diseñado para la eficiencia más que para la comodidad. No había tripulación. Toda la nave era una extensión del propio guardián. Bienvenidos a bordo. Comandante Rías. La voz del guardián parecía diferente aquí. Más presente. Sugiero que comencemos los preparativos de inmediato. Ella asintió con la mandíbula apretada con determinación. Muéstrame lo que realmente puede hacer esta nave, guardián, y luego te mostraremos la reacción. Exactamente qué sucede cuando subestimar a la humanidad reclamando las estrellas. La noticia de la victoria de vigilancia se extendió por la Tierra y sus colonias como un reguero de pólvora por primera vez en décadas. La humanidad, unida bajo un propósito común de supervivencia, declaró el estado de emergencia, movilizando todos los recursos disponibles para fortalecer sus defensas a bordo de la vigilante Alina. Estudió los datos que la guardiana había extraído de las naves berianas destruidas que el imperio controlaba rápidamente, una parte significativa del brazo oriano. Su tecnología se basaba en una forma única de computación cristalina que permitía la inteligencia distribuida en toda su flota. Cada nave era independiente y parte de un sistema mayor. Su principal ventaja es la coordinación. La guardiana explicó que mientras pantallas holográficas rodeaban a Elena en el centro de comando de vigilancia, la beriana procesaba la información táctica como una conciencia colectiva, lo que les permitía ejecutar maniobras complejas sin los retrasos de la comunicación convencional. Elena frunció el ceño. Ellos creen que es así. Han conquistado tantos mundos tan rápido. Correcto, pero esto también presenta una vulnerabilidad estratégica. Su inteligencia distribuida puede verse interrumpida si los nodos de mando clave se ven comprometidos. ¿Podemos identificar estos nodos? Afirmativo, basado en las comunicaciones interceptadas. La flota SP de Berian Resp estará liderada por una nave de clase soberana, significativamente más grande que las encontradas anteriormente. Esta nave alberga el nodo de mando principal para toda su operación ofensiva en este sector. Elena se inclinó hacia adelante, estudiando la proyección de la nave de clase soberana. Era enorme, de casi 2 kilómetros de largo, con una estructura segmentada que se parecía más a un ciempiés que a una nave espacial. El guardián, sinceramente, ¿puede el vigilante resistir eso?
Hubo una pausa la primera vez que Alina experimentó la vacilación del guardián en una confrontación directa. La probabilidad de éxito es del 31,7%. Sin embargo, he estado analizando enfoques alternativos. La pantalla holográfica cambió, mostrando el sistema solar desde arriba del guardián. Posiciones destacadas más allá de la órbita de Neptuno. La flota beriana entrará en el sistema aquí, utilizando la gravedad de Neptuno para desacelerar y establecer la formación de batalla. Propongo que posicionemos la flota vigilante y la de defensa de la Tierra en estas coordenadas, aparentemente presentando resistencia convencional, mientras ocultamos una segunda fuerza en un lugar no preciso. Mientras los berianos se enfrentan a nuestras fuerzas visibles, utilizaré la tecnología de desplazamiento dimensional de vigilancia para posicionar la nave directamente dentro del perímetro defensivo de la nave de mando clase Soberana. Los ojos de Belina se abrieron de par en par dentro de sus escudos. ¿Es eso posible? La probabilidad teórica de éxito es del 72,3%. La tecnología de desplazamiento fue diseñada originalmente para este propósito, precisamente para eludir las defensas convencionales por completo. Una vez dentro, desplegaré una variante especializada de mis plataformas autónomas, no para atacar, sino para infiltrarnos en su red informática cristalina. Estas plataformas contienen fragmentos aislados de mi programación diseñados para introducir paradojas lógicas en cascada. En su conciencia colectiva, Elena no pudo evitar sonreír sombríamente. Les vas a dar un virus informático. Una analogía imprecisa, pero funcionalmente precisa. El efecto será temporal, aproximadamente 7 minutos, pero durante este periodo, toda su flota experimentará una grave interrupción de la coordinación. Y ahí es cuando nuestra flota ataca. Comandante, el plan era audaz, posiblemente suicida, pero era la mejor oportunidad que la humanidad tenía durante las siguientes 48 horas. Alena se coordinó con el liderazgo militar de la Tierra para posicionar sus naves restantes según las especificaciones de los guardianes. Muchos eran escépticos, pero los vigilantes, antes de la victoria, se habían ganado suficiente credibilidad para silenciar la mayoría de las objeciones a medida que se acercaba la fecha límite. Lina se dirigió a la flota combinada desde el centro de comando de vigilancia. Su rostro se transmitió a todas las naves, a todas las estaciones y a todas las colonias en todo el sistema solar. Esta es la comandante Elina Reyes. En menos de 6 horas nos enfrentaremos a un enemigo que nos considera primitivos, débiles e indignos de existir. Los berianos han conquistado 17 sistemas estelares sin una sola derrota. Hoy, eso cambia. Se detuvo y observó los rostros de los capitanes y tripulantes. En su pantalla, muchos estaban asustados, pero todos estaban decididos. La humanidad siempre ha estado en su mejor momento al enfrentarse a adversidades imposibles. Hemos sobrevivido a eras glaciales, pandemias, guerras mundiales y los desafíos de alcanzar las estrellas. Nos adaptamos, superamos y hoy luchamos no solo por nuestra supervivencia, sino por nuestro derecho a determinar nuestro propio destino. Entre las estrellas, la respuesta fue una ovación inmediata que estalló a través de los canales de comunicación. Alina sintió una oleada de orgullo, pero también el peso aplastante de la responsabilidad. Si su plan fallaba, estas serían las últimas horas de la civilización humana. Guardián, dijo, una vez que terminó la transmisión, ¿estás seguro de este plan? Fui creado para proteger a la humanidad. Comandante, esta estrategia representa el equilibrio óptimo de riesgo y éxito potencial, eso no es lo que pregunté. Otra pausa. No, no estoy segura. Pero creo en las capacidades de esta nave y en su liderazgo. Elina se sorprendió por la respuesta. Parecía más humana de lo que esperaba de una inteligencia artificial, incluso una tan avanzada como la guardiana. 4 horas después, los sensores de largo alcance detectaron la flota beriana emergiendo de un viaje más rápido que la luz más allá de Neptuno, como la guardiana había predicho. Usaron la gravedad del gigante de hielo para desacelerar y formar una formación de batalla precisa. Al hacerlo, la flota era enorme, más de 50 naves, con la nave de mando clase Soberana en el centro, empequeñeciendo todo a su alrededor. Las naves mantienen su posición. Elena ordenó, no ataquen hasta que yo ordene. La flota beriana se acercó con precisión metódica. Su formación cambió sutilmente para considerar la posición de los defensores de la Tierra. Había algo profundamente desconcertante en sus movimientos, demasiado perfectos y coordinados para parecer naturales cuando alcanzaron el combate designado. Alcance. El beriano se detuvo al unísono. Una señal de comunicación transmitida a través de todas las frecuencias. Humanos de la Tierra, su resistencia es notada. Su destrucción es ahora requerida.
Los recursos de su mundo servirán a la mayor armonía del Imperio Veriano. La respuesta de Elina fue simple. Guardián. Ejecuta la vigilancia. Los motores se encendieron. Azul brillante acelerando. La nave. Directamente hacia el corazón de la formación veriana. Las armas enemigas dispararon en perfecta sincronización. Un muro de energía que habría vaporizado cualquier nave espacial convencional, pero justo antes del impacto, la vigilancia brilló y se desvaneció por un momento. No ocurrió nada. La flota veriana mantuvo su posición. Sus armas aún apuntaban al espacio donde el vigilante había estado. Entonces, el caos estalló en el corazón de su formación. Las luces de la nave clase Soberana parpadearon. Secciones de su enorme casco se oscurecieron y luego se iluminaron en patrones aleatorios. Las naves más pequeñas comenzaron a desviarse de la formación. Sus movimientos repentinamente erráticos ahora. Elena ordenó a todas las naves atacar objetivos según asignadas prioridades. La flota de la Tierra avanzó rápidamente. Estaban superados en tecnología y potencia de fuego, pero con la coordinación veriana interrumpida, los capitanes humanos individuales podían aprovechar oportunidades que nunca existirían contra sus tácticas normales de minas de la colmena a bordo del Vigilant, materializado ahora dentro del enorme hangar interno de la nave clase Soberana. Bolina observó cómo las plataformas de infiltración de los guardianes se extendían por toda la nave enemiga. Eran pequeños dispositivos arácnidos que se adherían a los nodos de computación cristalinos visibles en toda la arquitectura veriana. La infiltración al 64% del guardián informó que la cascada paradoja se estaba iniciando. Tiempo estimado para el compromiso total del sistema, 3 segundos. Los drones de defensa verianos convergieron en su posición, pero las plataformas de armas autónomas Vigilant los interceptaron, participando en una compleja ofensiva de destrucción en medio de la cavernosa estructura interna de la nave insignia alienígena. Afuera, la flota de la Tierra aprovechó su ventaja. Los cruceros clase Nova apuntaron a los motores de naves verianas desorientadas, mientras naves más pequeñas y rápidas ejecutaban ataques de precisión contra conjuntos de armas y grupos de sensores. No fue una lucha justa, ni siquiera reñida. Pero durante estos preciosos minutos, la brecha tecnológica se había reducido gracias a la intervención del guardián. Infiltración completa. El guardián anunció paradoja. Cascada completamente desplegada. Colectivo veriano. La conciencia experimenta una interrupción lógica completa en la pantalla de Elena. Podía ver el efecto ondulante a través de la flota enemiga. Las naves colisionaron entre sí, dispararon contra sus aliados o simplemente flotaron impotentes. La coordinación que los hacía imparables se había convertido en su mayor vulnerabilidad. Guardián, sáquenos de aquí, de vuelta a nuestra flota. Preparando desplazamiento dimensional. Tenga en cuenta que los sistemas de defensa internos se están adaptando a nuestra presencia. Tiempo para la neutralización de las plataformas de infiltración. Aproximadamente 47 segundos después, el vigilante brilló de nuevo, reapareciendo en el centro de la formación de la Tierra justo cuando el efecto de la cascada paradójica del guardián comenzó a afectar a las naves verianas, que comenzaron a recuperar sus movimientos, volviéndose más coordinados por un segundo, pero el daño ya se había causado. Casi un tercio de su flota había sido inutilizada o destruida durante su periodo de vulnerabilidad. Más importante aún, la nave de mando clase Soberana se escoraba fuertemente. Grandes secciones de su agujero estaban dañadas por ataques internos y externos. Todas las naves centran el fuego en la nave de mando. Él le ordenó al guardián: ¿cuál es nuestro estado? El motor de desplazamiento dimensional requiere 218 segundos para recargarse. Las armas convencionales están al 92% de su capacidad. La integridad del casco está al 79%. No es ideal, pero no necesitarían otro salto. La potencia de fuego combinada de la flota terrestre, ahora concentrada en la nave de mando dañada, estaba teniendo un efecto visible. Las explosiones florecieron en su casco segmentado a medida que fallaban los sistemas críticos. Las naves verianas restantes intentaron proteger su nave insignia, interponiéndose entre ella y la flota humana atacante. Lucharon con una intensidad desesperada, pero sin la coordinación perfecta que los había hecho tan formidables. Guardianes. Apuntaron al nodo de distribución de energía principal de la nave de mando, liberaron todas sus armas. Apuntaron y dispararon el arma principal de vigilancia. Ese mismo rayo concentrado de energía C, aparentemente sólida, se lanzó,
penetrando la pantalla defensiva de naves verianas más pequeñas e impactando la nave de mando precisamente donde se ubicaría su núcleo cristalino. Por un momento, no ocurrió nada. Luego, una cascada de explosiones recorrió la enorme nave, cada una más poderosa que la anterior. La nave clase Soberana se rompió, sus segmentos se separaron mientras las detonaciones secundarias continuaban desgarrando su estructura. El efecto en la flota veriana restante fue inmediato y dramático. Sin su nodo de mando, la conciencia colectiva se fracturó por completo. Algunas naves continuaron luchando con una efectividad reducida. Mientras que otras intentaron retirarse, descoordinadas y presas del pánico, todas las naves presionaron la ventaja. Alina ordenó: «No los dejes». La batalla duró otra hora, pero el resultado nunca volvió a estar en duda. Para cuando la última nave axial fue destruida o se retiró más allá del sistema solar, la Tierra sufrió pérdidas significativas de casi el 40% de su flota, pero lograron lo que otras 17 civilizaciones no pudieron: derrotaron al Imperio Veriano tras la avalancha de informes de daños y comenzaron las operaciones de recuperación. Vina permaneció sola en la cubierta de observación y vigilancia, contemplando el paisaje estelar más allá de Neptuno. «¿Volverán?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió el guardián. «El Imperio Veriano no aceptará esta derrota, sin embargo, se acercarán con mayor cautela. Calculo que tardarán entre 7 y 10 meses antes de intentar otra invasión. ¿Estaremos listos?». Las tecnologías a bordo de esta nave pueden ser sometidas a ingeniería inversa e implementadas en toda la flota terrestre. Además, los datos extraídos de las naves verianas proporcionan información invaluable sobre sus capacidades y limitaciones tácticas. Y lo más importante, la humanidad ahora lo comprende. La amenaza y se unirán en consecuencia. Ella asintió lentamente: «Así que tenemos una oportunidad, más que una oportunidad. Comandante, lo que sucedió hoy aquí reestructurará el equilibrio de poder en este sector de la galaxia. Otras especies que han sufrido bajo la expansión veriana se darán cuenta. Se pueden formar alianzas por primera vez desde que comenzó la crisis». Alina allí se debía sonreír. La humanidad había sido empujada al escenario galáctico de la peor manera posible, enfrentándose a la extinción a manos de un imperio avanzado, y sin embargo, al estilo humano típico, no solo habían sobrevivido, sino que habían cambiado las reglas del juego por completo. «Guardián», dijo, alejándose de la ventana. «Vámonos a casa, tenemos trabajo que hacer». Mientras el vigilante giraba hacia la Tierra, sus motores brillaban con energía. Ningún científico humano se mantenía en pie. Alena no pudo evitar sentir un optimismo sombrío. El camino por delante sería difícil, quizás incluso sangriento, pero la humanidad había demostrado lo que siempre había sabido sobre sí misma. Nunca subestimes a una especie que había pasado toda su existencia superando las probabilidades imposibles que los varianos habían cometido. Ese error no serían los últimos.